Buenos días, pase bien. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos y protegidos por el Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre la cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir cadena alimenticia? Se le conoce también como cadena trófica. La cadena alimenticia es el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de diversas especies de una comunidad biológica. ¿Qué quiere decir? Se consumen o se comen unos a otros para poder sobrevivir, ¿ya? La cadena alimenticia inicia con los productores, ¿ya? Inicia con los productores. ¿Y quiénes están dentro de los productores? Las plantas. Están las plantas y las algas. Las plantas terrestres, y algas son plantas acuáticas, ¿ya? Ahora, a los productores se los encontramos ahí los consumidores. Dentro del grupo de consumidores vamos a encontrar tres grupos, que son consumidores primarios, consumidores secundarios, y terciarios. ¿Ya? Vamos a hablar primero de esto y de ahí entramos con. Y de ahí viene, después de los consumidores, viene los descomponedores, ¿ya? Primero vamos a hablar. A ver, para que pueda haber una cadena alimenticia, siempre va a iniciar con un productor. ¿Por qué se le dice productor? Porque producen sus alimentos. Gracias al proceso de la fotosíntesis que realizan las plantas, ellas pueden producir sus propios alimentos para sobrevivir. Dentro de este grupo de plantas, las algas son plantas acuáticas, ¿ya? Ellos producen, todas las plantas, tanto acuáticas y plantas terrestres, producen sus propios alimentos. Entonces se les conoce como productores. A los productores se lo van a consumir, o sea, se lo van a comer. ¿Quiénes? Los consumidores primarios, que son los herbívoros. En este grupo encontramos a los herbívoros que van a consumir, ¿ya? A los productores consumen los consumidores primarios. Ahora, a los consumidores secundarios, ellos consumen a los primarios. Se alimentan de los consumidores primarios. Y los consumidores terciarios, en este grupo vamos a encontrar a los carnívoros. Se alimentan de los primarios. ¿Ya? Consumidores, ¿por qué? Van a consumir, se van a alimentar de otros para sobrevivir. Dentro de los primarios, les dije que tenemos a los herbívoros, a toda la variedad de animales que se alimentan de plantas, y que esas plantas, algunos de sus frutos se alimentan estos consumidores primarios, o sea, los herbívoros se alimentan de plantas, de las hojas de las plantas, de los vegetales o de las frutas de las plantas. Ahora, el consumidor secundario se alimenta de presas pequeñas, como es insectos, o estos pueden ser que habiten en el cuerpo de los animales. Por ejemplo, aquí tenemos, en el consumidor secundario tenemos una ave. Esta ave se alimenta de los insectos, ¿ah? De animales invertebrados pequeños, se alimentan de insectos. Aquí tenemos, por ejemplo, que es un parásito, es una pulga, que es consumidor secundario. ¿Se alimenta de quién? De la sangre de un animal.
herbívoro o de carnívoro donde habita la pulga en el cuerpo de ese animalito y se alimenta de su sangre, ¿ya? Ahora, los consumidores terciarios son animales que cazan su presa. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a un águila que se ha cazado ¿a quién? A un conejo, y el conejo es herbívoro. Entonces, los terciarios son los carnívoros que se consumen a los animales herbívoros. Ahora, después de los consumidores vamos a encontrar a los descomponedores, a los que se encargan de descomponer. Van a descomponerse. Tanto plantas y animales se descomponen en nuestro ecosistema, ¿ya? Y a esto, pues, para que se pueda descomponer, vamos a encontrar en ellos las bacterias. Se van a encargar de hacer descomponer. Y los hongos. Las bacterias y los hongos se encargan de, o ayudan a descomponerse. Vamos a colocar mejor. ¿Ya? Los descomponedores son las bacterias y los hongos que se encargan de hacer descomponer, quiere decir malograr. Por ejemplo, si una planta o un consumidor, sea primario, secundario o terciario, muere, entonces se va a empezar a descomponer, se va a empezar a malograr, ¿no? Se empieza a llenar de ¿qué? Bacterias, son los gusanos, se empiezan a comer ese cadáver. Todo ese cadáver que van a consumir, quedan los restos que va quedando, sirve de alimento ¿a quién? A la planta, nuevamente, le sirve de abono a la planta, ¿ya? Entonces, la cadena alimenticia es un círculo vicioso que empieza con el productor, luego con los consumidores y finalmente vienen los descomponedores. Los descomponedores, al descomponer esa materia, sea plantas o animales, sirve de abono a la planta y igual empieza. Entonces, esa es la cadena alimenticia, donde tienen que alimentarse de otros para poder sobrevivir, porque al consumir, sean los consumidores primarios, absorben la energía. Lo mismo sucede con los terciarios cuando consumen a los consumidores primarios o a los herbívoros. Absorben también, guarda energía en su cuerpo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Chao.